bueno, hablar de los lineamientos. Los lineamientos que se discutieron en el sexto congreso del partido, lineamientos que fueron discutidos por la población, lineamientos que se aprobaron, que empezaron, lógicamente, en un proceso y terminó con la aprobación de estos en el propio congreso del partido y después el parlamento. Pero eso tiene un poco de historia, porque al final y al cabo llegar a los lineamientos hay que pasar un poquito por la historia de Cuba, y que empieza con la historia que le ha tocado contar a Felipe, que tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo de la revolución, pero el tema bloqueo y la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba. Tenemos que hablar de que cuando se hizo la revolución hay una frase de Fidel que realmente a nosotros nos ha servido de mucho, principalmente para ir adelante. Y la frase dice: hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos. Porque no era una revolución solamente para el pueblo cubano, es que era una revolución para todo el mundo. Las ansias de tener, como dice Angie, el factor, el humano como el ente principal de todo el proceso, y no la parte material, no la parte de los mercados, de los capitales y demás, sino era el ser humano, la esencia del proceso, pues lógicamente que era algo más que nosotros mismos. Y creo que Cuba lo ha demostrado desde 1963, que empezó con la primera brigada de solidaridad en Argelia, hasta hoy en día, que sigue con médicos, maestros, asesores deportivos y mucho personal en el exterior prestando la pobreza pasa, prestando solidaridad, pero la deshonra no. Nosotros preferíamos llevar dignidad que no perder la deshonra, y el socialismo por eso se mantenía firme. Bien, tuvimos que hacer algunos cambios dentro de la estructura económica cubana. Empezaron a entrar algunos elementos de mercado: la inversión extranjera, trabajo con dualidad de moneda, se aceptaron dos monedas que después, bueno, se resumieron, entró la divisa a circular por la población, y después se centró en el llamado CUC. Nosotros y que decir, también empezamos a decir chavito, no sé por qué decirlo así, para reírnos también de ellos. Y eso, lógicamente, no es menos cierto que trajo en Cuba, rompió el patrón de equidad que empezó, que ya se había ganado hasta el momento. Bueno, llegó la época en que había que repensar el proceso socialista que estaba llevándose a cabo en Cuba. No olvidemos de que el imperialismo manipuló muy rápido la expresión que tuvo Fidel cuando fue en una visita al balneario de La Habana, al delfinario de La Habana, perdón, y que Fidel, en una pregunta que le hicieron, dijo que el socialismo cubano ya no es ni algo así como factible ni para nosotros mismos. Pero no era que estaba hablando en el campo ni político ni ideológico, se estaba refiriendo al tema económico, que había que repensarlo, porque ese socialismo que estábamos llevando, con sus aciertos y lógicamente con sus errores, para el contexto que estábamos viviendo, con el bloqueo que se había recrudecido, como había dicho Felipe, con la ley Torricelli en el año 92 y con la ley Helms-Burton en el año 96, pues había que repensar cómo Cuba se podía desarrollar, pero tenía que insertarse en el mundo, porque al fin y al cabo tenía que convivir con el exterior, y el exterior ya no era de dos polos, ya era diferente, y había que lógicamente que repensar este socialismo que estábamos llevando, principalmente en el área económica, porque los principios se mantenían igual, eran los mismos. Seguíamos luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía y por nuestras libertades, las que se habían ganado con la revolución, manteniendo la sanidad, la salud, el deporte, las diferentes conquistas que se le habían logrado dar a Cuba con el desarrollo de la revolución. Esos principios son irrevocables, se tienen que mantener dentro del sistema, aún con todos los cambios que se puedan, y que nació con la revolución, y es la de tener consenso, porque lo primero que tuvieron los líderes cubanos, los líderes de la revolución, es que cuando empezó la revolución, lo primero que hicieron fue acercarse a la masa y que la masa trabajara junto con la dirección política.
la primera la Constitución de Cuba del año 1976, dentro del proceso revolucionario, ¿cómo nació? Nació del consenso de la población cubana. El 98% de la población participó en el referéndum que se hizo para la aprobación de la nueva Constitución. Y del 98%, el 97, un tanto que no recuerdo ahora, estuvo de acuerdo con esa Constitución. Pero las nuevas leyes de seguridad social, de reformulación de lo que era el trabajo y demás, también fue hecha con el consenso de la población. No fue algo que vino y se implantó, sino al contrario, que hubo retroalimentación por parte de la dirección política, tuvo retroalimentación de la propia población. Tenemos que hablar que la reafirmación de la Constitución cubana como socialista también nació de un referéndum en la población. El cambio de la ley electoral en Cuba devino del consenso de la dirección política con la población. Toda esta cultura de consenso conllevó lógicamente a que los lineamientos que se aprobaron en el Congreso del partido nacieron en una comisión, y permítanme que me guíe ahora un poquitito por algunos datitos que tengo aquí. Nacieron de 11 comisiones que fueron los que llegaron a los 291 lineamientos iniciales que se llevaron a discusión a la población. De estos lineamientos tenemos que decir que en orden de importancia de las discusiones que se tuvieron en la base, en orden de importancia, primero salieron las políticas macroeconómicas, que se llevaron el 50,9%, las políticas de construcciones de vivienda y recursos hidráulicos, las políticas de transporte, increíblemente, modelos de gestión económica, era lo último. Es decir que, a pesar de todo, aún así, el cubano en lo que más estaba pensando era en otras cuestiones más importantes que cambiar el sistema económico que tanto pulula el imperialismo, como que tiene que ser importancia de los mercados, que crezca la propiedad privada, que la propiedad estatal no exista, cuando al final y al cabo el desarrollo social de la revolución o las conquistas que ha logrado es porque socializó toda la propiedad del país, hizo la propiedad estatal, se socializó. Simplemente todos los beneficios que salen de la industria y demás, ¿en quién se revierte? Se revierte en el propio país. No va al bolsillo particular de nadie, ni al capital de no sé qué empresario que al final y al cabo dicta sus leyes y demás, o exige tal o más cual cosa. Bien, la discusión del proyecto de los lineamientos trajo consigo se realizaron 163.079 reuniones en todo el país. De ellas participaron 8.913.838 ciudadanos. Y estoy hablando de que no es menos cierto que esta cifra de 8 millones también cuenta a personas que no solo participaron en la reunión de la Unión de Jóvenes Comunistas o el propio núcleo del partido, sino en las reuniones del CDR, en la de la FMC, en la de la CTC, en la de la NAP, en la de la FEU, en la de la FEM, incluso hasta los pioneros hablaron de los lineamientos. 3.019.471 intervenciones. De esas 3 billones de intervenciones, solamente no se aceptaron o se dejaron para un análisis posterior 50.000 de 3 millones o de más de 3 millones. Vino una segunda etapa, entonces la tercera etapa. La tercera etapa, ¿cuál fue? Bueno, discutir ya estos lineamientos que ya se habían discutido en la población, era llevarlos entonces a las provincias con los delegados del partido que iban al sexto congreso, más invitados de todos los sectores. Bueno, en las provincias pues participaron
978 delegados y 216 invitados. Se organizaron 5 comisiones y en las plenarias que se realizaron hubo 257 planteamientos con respecto a 146 lineamientos. Y la última etapa que se dio ya fue lógicamente para el Congreso del partido, donde también se hicieron 5 comisiones, donde participaron 986 delegados y 97 invitados. De los 291 lineamientos que nacieron al principio, terminaron en 313. Quiere decir, se modificaron en todo el proceso el 68% de los lineamientos iniciales y además se agregaron otros. Es increíble cómo el proceso de discusión, que como decía, no solamente se llevaron en las organizaciones políticas de la juventud y del partido, sino en todo el núcleo de la sociedad, organizaciones sociales, cómo la población se volcó a tratar de buscarle la solución al problema de Cuba sin que ninguno de los planteamientos fuera a traicionar los principios elementales que los pilares fundamentales que sustentan el proceso revolucionario. Dentro de los lineamientos también estaba, lógicamente, la reestructuración del aparato estatal. No podemos olvidar que ahora Cuba ha crecido en 2 provincias, Mayabeque y la otra, es que como quedan en la zona central, que eran antes parte de La Habana, ahora la han dividido en 2. Está Mayabeque y creo que es Artemisa la otra, ¿no? Sí. Exacto. Y son pilotos en estos momentos, lógicamente, para lo que es darle autonomía a lo que son las gestiones provinciales del poder popular y de las que son las gestiones de las diferentes empresas estatales. Ya no se centraliza tanto lo que es el mando de planificación, pero sin embargo le dan autoridad de gestión a diferentes niveles dentro del sector de la economía. Lo fundamental que tienen los lineamientos del partido es que primero que todo, las estrategias que se derivan de los lineamientos del partido, y eso lo tenemos claro porque es que incluso Raúl en el cierre del 6º Congreso del partido lo digo, no son los únicos pasos que se van a dar para hacer el socialismo perfecto y lograr la economía perfecta, porque una de las cosas con las que no cuenta Cuba es que no había o no hay, para Cuba no había un socialismo alternativo que pudiera darle otras luces, a no ser el socialismo europeo que existió y que se fue a pique. No había otra alternativa de poderse tener referencia. Pues Cuba es el proceso ese que se está tomando, que está haciendo él mismo referencia de cómo él se reestructura por dentro para seguir seguir adelante con la revolución. Pues las estrategias que salen de esos lineamientos no serán los pasos perfectos para el socialismo, tendrán también errores, habrá cosas que a lo mejor corregir en el medio del camino, es natural, es de humano, y ni tampoco serán los únicos que se van a realizar. Habrán otras que nacerán en el medio del camino, en el medio del proceso, porque el contexto donde se mueve Cuba también cambia. La vida va transformándose. Y como decía al principio, no solamente es el contexto interno de la isla, es el contexto externo en el cual se mueve Cuba, lo que posibilitará, con la gran inteligencia que ha tenido hasta el momento la dirección política del país y la gran resistencia y tenacidad que ha tenido el pueblo cubano de seguir estando al lado de la dirección política y de mantener la revolución, lo que llevarán a cabo el desarrollo del país. Todos tenemos confianza absoluta de que camino, lógicamente, tenemos por caminar mucho, pero tenemos la confianza de que seguiremos siendo lo que hasta ahora somos. Somos
marxista-leninista, somos martianos, somos fidelistas y vamos adelante con la revolución. Los ideales nuestros están ahí, no tienen cambio. Esa es parte de nuestra raíz cultural, de nuestra raíz ideológica, es en lo que nos hemos formado. Y lógico, muchos se preguntarán, bueno, cubanos, pero para esos que creen que, oye, que estás afuera, ¿y por qué no estás luchando allí? Es que la lucha de Cuba no solamente es dentro de Cuba, es en todo el mundo. Porque como dije al principio, esa frase de Fidel de que habíamos hecho una revolución que es más grande que nosotros mismos, nosotros no estamos haciendo una revolución solamente dentro de Cuba, estamos haciendo una revolución en todo lo que podemos en el resto del mundo. Porque no es que querramos que otros hagan nuestra revolución, cada cual hará la suya. Pero nosotros sí estaremos siempre al lado de los pueblos que quieran independizarse y lograr una libertad total y trazarse a sí mismos el camino. Nosotros estaremos al lado de ellos. Y yo desde aquí diré como dijo José Martí, mudar de tierra no es mudar de alma. Yo sigo teniendo la misma alma revolucionaria y comunista, fidelista de cuando estaba allí. Y viva la revolución cubana. ¡Viva!